Buen día para todos. Mi nombre es Hernán Gómez. Tengo 27 años. Soy estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Universidad La CUN. Me encuentro actualmente estudiando esa carrera ya que siempre he sido una persona muy apasionada e interesada por la tecnología y sus avances sistemáticos. En el futuro espero lograr desempeñarme en el área de las redes para aplicar los conocimientos adquiridos en la universidad, para en algún momento futuro aspirar a ser parte de los avances tecnológicos de mi país o quizás del mundo. Buen día para todos, es un gusto saludarlos, mucho gusto. Mi nombre es Angie Lorena Rincón Monroy, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. Quiero contarles que escogí esta carrera porque me parece que es una carrera que tiene bastantes campos de aplicación a nivel laboral. Es una carrera que puede desempeñarse fácilmente en los diferentes segmentos del mercado. Se adquieren conocimientos de las diferentes ramas de las ciencias, de la comunicación, de la ingeniería. Entonces, por eso me llamó bastante la atención esta carrera. Hola a todos, mucho gusto, soy Lina de la Peña, estudiante de Ingeniería Industrial en segundo semestre en la Universidad La CUN. Además de presentarles el trabajo del cálculo diferencial, les comento que elegí estudiar Ingeniería Industrial porque desde pequeña he sido muy curiosa, siempre preguntándome el cómo, cuándo, dónde y por qué de cada proceso. Esta carrera me brinda la oportunidad de conocer más a fondo los procesos industriales y su impacto en diferentes sectores como manufactura, logística, salud y servicios, y apoyar profesionalmente en cada uno de ellos. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Guzmán, soy estudiante de la CUN y en este momento estoy estudiando la carrera de Ingeniería Industrial. Decidí estudiar esta carrera porque es una herramienta que nos puede ayudar a la sociedad a tener la oportunidad de fortalecer el funcionamiento de las empresas y mejorar sus procesos. A continuación les quiero hablar un poco de la continuidad y las derivadas de funciones polinómicas y trigonométricas, los cuales son conceptos de cálculo que nos permiten comprender cómo se comportan las funciones en diferentes puntos y cómo cambian a lo largo de su dominio. La continuidad es un concepto fundamental en el cálculo que describe la ausencia de interrupciones o saltos en una función. Se considera continua en un punto si el gráfico no tiene huecos, saltos o levantamientos. Por ejemplo, imaginemos que vamos conduciendo un carro a una velocidad constante. La lectura del velocímetro es continua ya que no hay saltos repentinos de velocidad registrados. Esto refleja la idea de continuidad en un caso cotidiano de la vida diaria de cualquier persona. Cuando hay un cambio brusco de velocidad o se frena, ahí hay una interrupción en la continuidad. A continuación daré un pequeño ejemplo con este ejercicio. Entonces, tenemos que determinar si la función es continua en x igual a 2. Para esto lo que hacemos es hallar el límite tanto lateral izquierdo como el lateral derecho. Entonces, el límite de x cuando este llega a 2, como estamos hallando el lateral izquierdo, entonces nos vamos por el negativo, hacia el lado izquierdo de la recta. Límite de x cuando este tiende a 2, menos 1 sobre x, que sería igual al límite de x cuando tiende a 2, menos 1 sobre 2 menos Euler igual a 1/2. Y el límite lateral derecho sería límite de x cuando este tiende a 2,
usamos el signo positivo porque nos vamos hacia el lado derecho de la recta. Entonces, el límite de x cuando esto tiende a 2 más 1 sobre x es igual al límite de x cuando tiene al 2 sobre 1 sobre 2 más Euler igual a 1 medio. De esta forma podemos determinar que el límite lateral derecho como el izquierdo son iguales y finitos, tienen un inicio y un fin. Ahora, evaluamos la función x es igual a 2. Si evaluamos la función f de x, que sería 2, es igual a 1 medio, dado que el límite de la función cuando x se acerca a 2, son iguales a f de x sobre 1 de x. Quiere decir que es continua en x. Entonces esto quiere decir que no hay ninguna discontinuidad en este ejercicio. Bueno, para darle continuidad a los temas propuestos en esta actividad de construcción aplicada, voy a continuar con las derivadas y reglas básicas de derivación. Por aquí encontramos la definición formal de derivada. La derivada de una función es un concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en cierto intervalo, cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeño. Esto, en nuestras palabras, sería una derivada es una medida de cómo cambia una función en un punto particular. Por aquí quisiera presentarles un ejemplo de ello. Aquí podemos apreciar una recta con un metraje de 0 a 10 metros, un vehículo en movimiento sobre esa recta. La derivada se va a situar en este punto y nos va a decir qué medida tiene este vehículo en el momento que él va acelerando. ¿Cuántos metros por segundo recorre este vehículo en ese trayecto de 0 a 10 metros? Las derivadas tienen a su vez unas reglas básicas de la derivación. Estas reglas son un conjunto de instrucciones que nos permiten encontrar la tasa de cambio instantánea de una función en un punto específico. Estas reglas nos ayudan a derivar o encontrar la derivada en diferentes tipos de funciones de manera sistemática. ¿Esto qué quiere decir? Las reglas de la derivación no son más que ese conjunto de instrucciones que nos ayudan a resolver inconvenientes básicos de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, como lo vemos acá, cuántos centímetros crece una planta o cuántos metros, cómo se mueve un objeto en un instante específico o cómo cambian los precios de un mercado en un momento dado. Las reglas básicas de la derivación consisten en aplicar los sistemas básicos, como lo es la suma, la resta, multiplicación, división y la constante. Cada una de ellas aplica una diferente fórmula y por aquí tenemos los conceptos, se los voy a leer un poco rápido para que entremos un poquito más en contexto de las reglas básicas de la derivación.
La regla de la constante nos dice que cuando se tiene una constante, la derivada siempre será 0. La regla de la suma hace referencia a la derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma de la derivada de esas funciones. La diferencia es la regla opuesta a la suma. Esta regla nos dice que la diferencia de dos funciones es igual a la diferencia de la derivada de funciones. La regla del producto de la multiplicación es cuando se tiene una función que es el producto de dos funciones distintas. Para derivar el producto de dos funciones, tomamos la derivada de la primera función multiplicada por la segunda función y luego sumamos la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función. Y la regla de la potencia nos dice que si tenemos una función de esta forma, su derivada es igual al número de la base elevado a la potencia a menos 1. Por aquí tenemos las fórmulas de la regla de la constante, de la suma, la regla de la diferencia, del producto, del cociente y la regla general de la potencia. Entonces, vamos a ver unos ejemplos sencillos con cada una de las reglas. Empezamos con la regla de la constante. El ejemplo nos dice, tenemos una caja de lápices y en ella tenemos 10 lápices. Queremos encontrar la derivada de esta situación, es decir, cómo cambia el número de lápices si agregamos una caja más. Entonces, si derivamos el número de lápices que tenemos en la caja, en este caso sería 10, obtenemos la fórmula d sobre x d igual a 10 igual a 0. Eso significa que no importa cuántas cajas agreguemos, el número de lápices seguirá siendo 10. Continuamos entonces por acá con la regla de la suma. El ejemplo nos dice, tenemos dos cajas de lápices, en la primera caja tenemos 5 lápices y en la segunda caja tenemos 3 lápices. Queremos encontrar la derivada de la suma de lápices en ambas cajas. La regla de la suma nos dice que la derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma de las derivadas de esas funciones individualmente. Esto nos da esta función, f de x igual 5x más 3x. ¿5 a qué nos hace referencia? A cada vez que agregamos una caja adicional obtenemos 5 lápices más. Entonces la derivada de esa cantidad de lápices en la primera caja simplemente es 5. Este 5 que tenemos acá. Para la segunda caja va a pasar exactamente lo mismo, pero vamos a tener solamente 3 lápices. De ahí tenemos la segunda parte de la función, que sería 3x. Y lo que hacemos ahora es proceder a resolver el ejercicio. Aplicamos la función, reemplazamos valores y simplemente lo que hacemos es hacer una suma. Entonces, f de x igual 5 más 3 y esto nos daría 8. Por lo tanto, la derivada de la suma de los lápices en ambas cajas es 8. Esto significa que por cada caja adicional de lápices que agreguemos, obtendremos 8 lápices adicionales. Por acá seguimos entonces con la tercera regla de las derivadas, que es la regla de la diferencia. La regla de la diferencia nos dice que la derivada de dos funciones es igual a la diferencia de las derivadas de esas funciones individualmente. Tenemos exactamente el mismo ejemplo, pero en este caso, como su nombre lo indica, diferencia nos hace referencia a la resta, entonces vamos a aplicar la misma función, pero vamos a aplicar el signo menos. Y vamos a proceder a darle solución al ejercicio. En la primera caja tenemos 8 lápices, en la segunda caja tenemos 3 lápices. Reemplazamos valores y hacemos solamente la resta. 8 menos 3 igual a 5. La derivada de la diferencia de lápices en ambas cajas es 5. Esto significa que por cada caja adicional de lápices que agreguemos habrá una diferencia de 5 lápices entre la primera caja y la segunda caja. Continuamos por acá entonces con la regla del producto. Entonces, el ejemplo nos dice, supongamos que tenemos una tienda de papelería y vendemos cuadernos y lápices. El precio de un cuaderno es de 5 pesos y el precio de un lápiz es de 2 pesos. La regla del producto nos habla sobre la derivada del producto de dos funciones es igual a la suma de la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función más la segunda función multiplicada por la derivada de la primera función. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a hallar primero las derivadas de cada función. Tenemos por acá f de x igual a 5, donde 5x nos va a representar en este caso el ingreso total por la venta de cuadernos, donde x es el número de cuadernos vendidos. Continuamos entonces con la segunda función, en este caso tenemos g de x igual a 2, 2x representa el ingreso total por la venta de lápices, donde x es el número de lápices vendidos.
Procedemos entonces a aplicar la función y a reemplazar valores. Entonces la función nos quedaría h de x, que sería el ingreso total, igual a f de x por g de x, en este caso sería igual a 5x por 2x. Ahora sí vamos a aplicar la regla del producto, que sería en este caso h de x igual 5x por 2x. Derivamos las funciones por separado. Derivada de f de x igual a 5x es f derivada de x igual a 5. Derivada de g de x igual a 2x es g derivada de x igual a 2. Y le damos solución a la función. Nos quedaría entonces de la siguiente manera. H derivada de x igual f derivada de x por g de x más f de x por g derivada de x. Reemplazamos valores en la función y nos quedaría así. H derivada de x igual 5 por 2x más 5x por 2. Multiplicamos 5 por 2, 10. La variable la sostenemos, x, más 5 por 2, 10. Sostenemos también la variable x. Y en este punto solamente vamos a hacer una suma y nos daría 20x. Esto significa que por cada producto adicional vendido, el ingreso total en pesos sería 20 pesos, donde 20x es el número de productos vendidos. Ahora tenemos la regla del cociente. La regla del cociente nos habla que si tenemos dos funciones es igual al denominador multiplicado por la derivada del numerador menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador, y todo esto lo dividimos por el numerador al cuadrado. Entonces hacemos exactamente lo mismo que en el ejemplo anterior. Encontramos primero las dos derivadas, las dos funciones. En este caso pues sería f de x igual a x. Bueno, aquí no agregamos el número porque sabemos que cuando tenemos una variable sola, el número automáticamente va a ser 1. Aquí nos va a representar igual como en el ejemplo anterior el ingreso total por la venta. G de x igual a 2x nos representa el ingreso total por la venta de caramelos y de chocolates, respectivamente. Igual tomamos h de x como el ingreso total de los productos y aplicamos la función. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. H de x igual a f de x sobre g de x es igual a x sobre 2x. Para encontrar la derivada, entonces ahora sí vamos a aplicar la regla del cociente. Entonces, como en este caso del ejemplo, un medio es una constante, su derivada automática va a ser 0, ya que no cambia con respecto a x. Esto nos da como resultado que el número total respecto al número de productos vendidos es h derivada de x igual a 0. ¿Qué significa? Que el ingreso total no cambia con respecto al número de caramelos y barras de chocolate vendido. Finalizamos por acá con la regla de la potencia. La regla de la potencia nos da un ejemplo básico y dice, imaginemos que tenemos una función que nos dice cuántos lápices tenemos en función del número de cajas que tenemos. Nos da esta función f de x igual x al cuadrado. En este caso la x nos va a representar el número de cajas. Queremos saber cuántos lápices en total tenemos si agregamos una caja más. Para descubrirlo entonces hacemos la derivada de la función f de x y derivamos x al cuadrado. En este caso nos quedaría 2x. Y lo que hacemos simplemente es darle solución. Es como si tuviéramos, por ejemplo, 3 cajas. La derivada nos dice que tendríamos 2 por 3 igual a 6. Eso significa que tendríamos 6 lápices más si agregamos una caja más. Con esto le damos paso a nuestra siguiente compañera para la explicación del siguiente tema. Hola, como les indicaba en el anterior video, yo les quiero hablar acerca de las derivadas de las funciones polinómicas. ¿Estas qué son? Son simplemente las funciones que describen la tasa de cambio instantáneo a la tasa de una función polinómica en cada punto. En otras palabras, te dan la pendiente de la tangente a la curva en cualquier punto dado. Esto, ¿cómo se los voy a explicar? Se los voy a explicar con un ejercicio simple, sencillo, algo que nos pasa normalmente en cualquier momento en la vida cotidiana. He aquí el ejercicio. Aquí tenemos el ejercicio que vamos a realizar. Dice, supongamos que tenemos un terreno rectangular con una anchura de W igual 20 metros. La W significa la anchura.
y deseamos calcular el área del terreno cuando se construye una cerca adicional de longitud, que en este caso el valor sería x igual a 5 metros a lo largo de uno de los lados. Vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es esta, que es a, abriendo paréntesis, x igual a w elevado al cuadrado más 2 por w nuevamente. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a quedar de la siguiente forma. Para calcular el área del terreno, vamos a sustituir lo siguiente. Vamos a sustituir lo que es la W, que es igual a 20, y X, que va a ser igual a 5. Ahí lo tenemos. En la función a, abrimos paréntesis, x, cerramos paréntesis. Entonces, eso queda de la siguiente forma. Entonces nos va a quedar lo siguiente. A, abrimos paréntesis, 5 es igual a, como vamos a sustituir los valores, nos va a quedar de la siguiente forma. A aquí me le falta el cuadrado. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. 20 elevado al cuadrado, ¿sí? 20 elevado al cuadrado más 2, ¿cierto? Vamos a abrir nuevamente paréntesis, vamos a colocar 5, cerramos paréntesis. Luego vamos a volver a abrir paréntesis, pero para colocar nuevamente la anchura del terreno. Listo. Tenemos lo siguiente, donde ya sabemos que la W es la anchura de 20 metros y la X son los 5 adicional de longitud que necesitamos para la cerca de uno de los lados, ¿sí? Entonces eso como resultado nos va a dar lo siguiente. Nuevamente A, abrimos paréntesis, 5, cerramos paréntesis, es igual a, bueno, ya tenemos lo de arriba, entonces quiere decir lo siguiente, 20 elevado al cuadrado, eso nos va a dar un valor de 400, ¿sí? 400, el cual, pues el resto de la operación nos continúa igual, más 2, paréntesis, 5, cierro paréntesis, abro paréntesis nuevamente, para el 20. Listo. Teniendo eso allí, nos queda nuevamente de la siguiente forma. Aquí paso por paso. A, nuevamente, abro paréntesis, 5, cierro paréntesis, igual, tenemos entonces 400, vamos a despejar las funciones, entonces tenemos 400 más, sabemos que aquí es 5, cuando está el número aquí y enseguida le sigue un paréntesis, eso siempre se va a multiplicar. O sea que tendremos 2 por 5, vamos a tener 10. Vamos a tener 10. Vamos a tener 10 y lo vamos a multiplicar por 20. Es que tenemos aquí. Entonces volvemos a tener A, 5, es igual a
400 más, entonces 10 por 20, eso nos da un total de 200. Tenemos 400 más 10 por 20, entonces 10 por 20 nos da 200. Y esto nos va a dar un total de lo que sería, acá arriba nuevamente, A 5 en paréntesis es igual a 400 que tenemos acá más 200 son 600. Son 600. ¿Sí? Entonces eso nos da como resultado 600. Por lo tanto, el área del terreno cuando se construye la cerca adicional de longitud X es igual a 5 metros cuadrados, es de 600 metros cuadrados que vamos a necesitar en total. Y así de esta forma damos por terminado el ejercicio de las derivadas de las funciones polinómicas. Y voy a presentar un ejercicio sobre derivadas de función exponencial. El tema es derivadas de función exponencial. Derivadas de función exponencial. La derivada de una función exponencial de base A es igual a la misma función multiplicada por el logaritmo natural de la base. Por ejemplo, f de x es igual a elevada a la x. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo sobre la derivada de una función exponencial, como ya la derivada de una función. Entonces aquí tenemos g de x es igual a 4 elevado a 5x. Esa función sí es exponencial porque la base es 4 y el exponencial es 5x. En caso de que hubiera la x elevada a la 5, no sería exponencial porque por lo general el exponencial siempre lleva una x. Y en ese caso pues no la llevaría si sería la base x y la exponencial 5. Una parte de las exponenciales es cuando la base, que es esta, también la podemos colocar con una letra, por ejemplo la A, elevado a 3x 2 más 1. En esta, ¿cómo sería una función cuando es una función exponencial? Entonces, si f de x también la podemos colocar como g de x o y de x, no hay ningún problema. Entonces aquí cuando tenemos la base, que sería a y el exponente a gx, entonces lo pasaríamos el exponente de la letra x. Entonces pasaríamos acá a f de x es igual la misma. Entonces aquí pasaríamos toda la función igual de acá arriba por
logaritmo natural y se multiplica por el logaritmo del exponente. Perdón, se lo multiplica por la derivada del exponente. Listo. Entonces acá vamos a ver un ejercicio hallar la derivada del exponente, que sería g de x igual 4, 5x. Del ejemplo anterior, entonces acá hallamos la derivada con el logaritmo natural de la base. Entonces colocaríamos g de x es igual, la base que sería 4 el exponente 5x por el logaritmo de 4, que sería el logaritmo es el 4, porque acá la base está, que es el 4. Lo colocamos entre paréntesis porque no se multiplica con otro número. Listo. Y entonces acá hallamos la derivada, que sería pasar lo mismo, copiar lo mismo de acá, y por el logaritmo de n a 4 por el exponencial, que es el 5x, pero solamente se le colocaría el 5 a más. Y allí queda la derivada del exponente. Y aquí aclaro que el 4 no se puede multiplicar con el 5 porque es el logaritmo natural de 4. Listo. Y entonces allí terminamos.